Tal cual lo prometido, Prudencio Bustos Argañarás, historiador, escritor, médico, político y vicepresidente segundo de la Junta Provincial de Historia. ¿Sabe algo? Gracias por venir. Fundamentalmente poeta. Además. Prudencio, además. buenas noches, gracias por participar. Gracias por venir. La primera vez que viene Prudencio, ¿puede ser? Al programa A nuestro, pero, nunca me habían invitado, ahora se ve que ya, bueno, después de 14 años. Acá Yo era muy chico al comienzo. en Córdoba siempre se ha dicho que sabe un montón Prudencio, por eso está en la Junta ahí justamente. Pato, todos sabemos un montón de algo. De algo, ¿no? Vos sabés un montón de cosas. ¿Qué diría Belgrano? Has estado escuchando el programa. ¿Qué diría Belgrano si estuviera vivo viendo lo que pasa hoy en el país? ¿Qué diría? Yo creo que no dice nada porque se vuelve a morir en el acto. No, es realmente espantoso. Esa gente que se jugó la vida, que hizo tantas cosas para tener un país en serio, ver lo que estamos viviendo, ver lo que venimos viviendo desde hace ya muchos años, ¿no? Cómo lo hemos degradado. Y digo lo hemos. Porque, ojo, yo cada día estoy convencido de que no solo es el chancho, sino el que le da de comer. Somos responsables porque criamos dirigentes corruptos, los votamos, los volvemos a votar sabiendo que son corruptos y entonces ya no somos víctimas. Doctor, le contaba al Pato Fernández, este fin de semana hubo elecciones, entre ellas la victoria, aplastante victoria del Gildo Insfrán. Sí. Séptima. Ganó casi con el 80% de los votos. Claro. Entonces, no me digan entonces... No se vota solo, lo votan. Claro. Bueno, Pato, vamos. Para arrancar, hablando de Belgrano, él nació en Buenos Aires, precisamente. Sí, nació en Buenos Aires, sí. ¿En el seno de qué familia nace Belgrano? El padre era un hombre italiano, diríamos hoy. No existía Italia como nación, pero era italiano. Domenico Belgrano Peri, acá le llaman Belgrano Pérez porque sonaba más fácil. El hombre vino como funcionario del consulado. El consulado de comercio era una especie de tribunal de comercio y hubo una causa penal justamente y fue preso el padre de Belgrano y otras personas porque estaban aparentemente involucrados en esto. O sea que Belgrano tuvo que sufrir eso y como consecuencia de eso estaba estudiando en España, tuvo que volver a Argentina, a nuestro país. ¿Y a dónde se doctoró? Porque él es abogado. Sí, se doctoró en España, no me acuerdo en qué universidad, pero en España. Ajá. Sí, no sé si abogado, si era doctor, era abogado. Yo creo abogado. Licenciado en Derecho creo que era. Abogado. Y le pregunto esto, ¿él provenía de una familia pudiente económicamente? Yo creo que tenía el padre una buena posición económica, ser miembro titular del Consulado de Comercio, tenía un sueldo importante y creo que era un hombre de una buena situación. No era un millonario ni era un magnate, pero la familia quedó muy mal después de ese proceso y él tuvo que volver a la Argentina, volver a nuestro país, digamos que todavía no se llamaba Argentina, y eso tuvo que llevar una vida no precisamente de abundancia. Y murió pobre. Murió pobre. Murió muy pobre. Sí, nada que ver con lo que está pasando actualmente, ¿no? Pero, Prudencio, a ver, vayamos a hablar de la creación de la bandera, del por qué los colores celeste y blanco. Todos conocemos que fue muy cerca de Rosario, en Santa Fe. Digo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue el momento? Sí, lo primero que tenemos que saber es por qué creó una bandera. Claro. Las banderas nacieron porque los ejércitos en la batalla tenían que individualizarse, si no, no sabían cuál era el bando. Claro, se mataban entre ellos. Y la Revolución de Mayo se hace en nombre de Fernando VII. Claro. Y las primeras batallas fueron luchas entre americanos que se negaban a reconocer la paternidad de Buenos Aires, como hicimos los cordobeses. Claro, que dijimos, no, Buenos Aires, en nombre del rey a Buenos Aires, nos manda a Buenos Aires, no. Entonces, esos ejércitos se enfrentaban con los mismos estandartes de Fernando VII y la bandera española. Entonces, el 27 de febrero de 1812, Belgrano le escribe al triunvirato y le dice, como no tenemos bandera, la mandé a hacer blanca y celeste. El triunvirato lo reta seriamente y le dice, no señor, ahí va la bandera española, reemplácela porque la bandera, esa bandera no puede existir. Cuando se enteren que en Jujuy ha vuelto a enarbolarla, le dicen es la última vez que le toleramos esta falta de respeto a nuestra autoridad. Entonces Belgrano dice, bueno, la voy a guardar. Ahora, lo único que nos ha dejado como testimonio es que esa primera bandera era blanca y celeste. Yo creo que es la bandera que aparece en un retrato de Belgrano que se pintó en Londres en 1815, lo pintó François Carbonnier, en donde sale al costado de él una escena de batalla, está esa bandera de una franja blanca y una franja celeste. Yo creo que es esa, porque el francés le tuvo que pintar lo que Belgrano le dijo, no va a inventar. Claro, si no había fotos. Ahora, hay dos banderas, hay dos banderas
que han sido de Belgrano en la campaña del Ejército del Norte, cuando fue comandante, que se encontraron en una capilla que se llama, en un lugar que se llama Macha, de cerca de Potosí, detrás de un cuadro escondidas después de la derrota de Ayohuma. Y esas dos banderas, ahí estamos viendo una réplica, esa réplica se le regaló Bolivia al gobierno de Salta. Es al revés de la nuestra. Dos franjas blancas y en el medio una celeste. Pero hay otra que es como la que nosotros usamos, dos franjas celestes y una blanca al medio, que está en el Museo Nacional de Buenos Aires. Bueno, ahora, ¿por qué eligió esos colores? Me dices vos. Sí, ¿por qué? Bueno, hay muchas teorías, hay dos fundamentalmente. Una, que vio el cielo y vio la nube. Sí. A mí esa no me cierra. No te cierra. ¿No te cierra? No, vio una montaña y le iba a poner marrón. Eso me enseñaron en la primaria. Bueno, pero para mí no es así. Otros dicen que era el manto de la Inmaculada Concepción, que en general se lo viste así. Bueno, para mí, mi teoría, no la puedo probar, es que Belgrano era monárquico, fundamentalmente monárquico, y murió siendo monárquico. Él quería una monarquía temperada, no una monarquía absoluta, pero era monárquico. Y yo creo que él se inspiró en los colores de los Borbones, porque él quiso coronar a la princesa Carlota Joaquina I, después al infante don Pedro Carlos de Borbón y Braganza, después en 1814 va mandado a Madrid por Posada junto con Rivadavia para felicitar a Fernando VII por su restitución en el trono. Sí. Fernando no los recibe, porque es un imbécil, y le escriben una carta a su padre Carlos IV, que estaba en Roma, y le dicen una reverente súplica, le dicen que cree un reino de las provincias unidas del Río de la Plata, Chile y Perú, y nombre rey a su hijo, el más chico, el infante, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo cómo era que se llamaba el infante más chico, Francisco de Paula. No les da pelota, para decirlo claramente, claro, Carlos IV. No lo llevan pero con el conde de Carabús manda a Belgrano un proyecto de constitución para las provincias unidas de Chile, Río de la Plata, etc. Y dice en una parte que su bandera será de color azul y blanco. O sea que el color azul y blanco él la quería. Ahora, si pasan la foto... Pero no hubo ningún escrito, doctor, algún escrito que se haya encontrado tiempo después en donde él diga, sí, yo la quiero celeste y blanco o blanco por tal motivo. No hay ninguno. No nos ha dejado ningún testimonio. Nada, no, y ha dejado memorias, pero no ha dejado ningún testimonio. Ahora, ¿ustedes qué es eso? Escarapel. Ajá, bueno, ¿sabes lo que es? Ser, ¿no? Es la banda de la Orden de Carlos III. Mira, fundada en 1771 de la orden. De la Orden de Carlos III, la Orden española, una orden nobiliaria de Carlos III. Y además, si pasan las otras fotos, van a ver que de esa banda la llevan Carlos IV. Siga otra, a ver, Fernando VII. Y después toda la familia de ellos, incluso a los más chiquitos, todos con la banda de la Orden de Carlos III. Belgrano sabía que las batallas que le tocó pelear eran guerra civil. Pío Tristán era americano, tenía 7 generaciones criollas, Goyeneche lo mismo. Él era hijo de extranjeros, incluso eran más criollos que él. Y él sabía eso. Después de la batalla de Salta, el triunfo de Salta, cuando le lleva el coronel Laera la rendición de Pío Tristán, le dice, dígale a su general que se me destroza el corazón de ver derramar tanta sangre americana. Claro. Él llega en 1810 al mando del ejército a Paraguay, que Paraguay tampoco aceptó que los porteños mandaran, y él arengó la tropa y dijo, vamos al territorio de nuestro amado monarca, donde un grupo de gente se ha apropiado del poder, demostremos que somos soldados fieles de nuestro amado Fernando VII. Y cuando, en la batalla de Tacuarí, cuando el coronel Cabañas le intima rendición, le dice, he dicho por primera y segunda vez que las armas de nuestro señor don Fernando VII no se rinden a nuestras manos. Seguro, está claro con todo eso que los colores provenían de ahí, pero... Pero vamos a aclarar una cosa, no es que él no quisiera la independencia, él quería un reino independiente. Sí. ¿Por qué? Porque en esa época no había más que reino, no conocían otro sistema. La única república que había era los Estados Unidos, que era muy corto, muy poco tiempo y no se sabía en qué iba a terminar. Y ellos solo conocían monarquía. San Martín también era monárquico. Sí, te entiendo. En el Congreso de Tucumán, Belgrano propone, porque le había fracasado con los Borbones, propone coronar a un descendiente de los incas.
Y se le matan de risa. Uno de los porteños le dice que la casta de los chocolates van a reinar sobre nosotros. Bueno, por supuesto se faltó el demonio. Y ¿Usted cree que Belgrano considera la creación de la bandera como un logro? ¿Lo tiene? No, creo que para él no fue un hecho tan relevante como nosotros lo hemos destacado. Es decir, nosotros lo tenemos como... Claro, ¿por qué? Porque la bandera con el tiempo ha pasado a ser mucho más que el estandarte que me separa, me identifica con respecto a mi enemigo en la batalla. Hoy es el símbolo de una nación independiente. Pero me gustaría hablar un poquito más de la vida de Belgrano en este aspecto, Prudencio. Él viene de España por el motivo que usted dice. Él no era militar. ¿No es cierto? Nunca había sido militar. Nunca había sido militar. Él viene y ¿por qué se pone a disposición del país y luego va a luchar como si fuera general? ¿Por qué? Y porque eso es un hombre que estaba jugado por la causa en la que él creía. Y eso lo hace realmente un hombre digno de admiración. Aun cuando no se compartiera la causa en la que él estuvo, es un hombre digno de admiración, un hombre probo, un hombre honrado, un hombre que sacrificó su carrera profesional, que se jugó la vida sin ser militar en las batallas que comandó y que terminó muriendo pobre porque dedicó todo. Recibe él una plata importantísima que le dan como premio. ¿Y a qué la destina? A fundar escuelas. Era un hombre realmente fuera de serie. ¿Fue traicionado durante su vida política, militar? No tengo presente. ¿Alguna traición? No, pero desgraciadamente su muerte en la pobreza no hubo traición, pero sí un abandono. Él hubiera merecido que gente que tenía posibilidades lo ayudara. Tuvo que empeñar su reloj, vender su reloj para pagarle al médico que lo atendió. Justamente, Prudencio, le quería preguntar ese desprendimiento que tenía Belgrano por su patria, por cobrar lo que le dieron, por sus batallas y él donarla a la construcción de la escuela. Está hablando de una persona que tenía un gran sentimiento por su tierra. Una catadura moral realmente muy poco común. No digo en esta época, por eso pero en esa época, incluso donde había muchos hombres que se jugaban, lo de Belgrano es único. Es único, solo comparable con San Martín y con no sé qué otros más. Porque muchos que se jugaron también se jugaban la suya, es decir, no digo que esté mal, no tiene por qué abandonar a alguien sus propios intereses, pero quien lo abandona es digno, que lo hace con una causa que considera noble, es digno de todo respeto. ¿Formó familia, hijos? No se casó nunca, pero tuvo 2 hijos naturales. Una la tuvo con una parienta mía en Tucumán, Dolores Helguero se llamaba, y la hija se llamó Mónica Belgrano. Manuela Mónica Belgrano, hay retratos de ella, sí. Hoy escuchaba justamente que le hacían entrevistas a parientes quinta generación, que le hacían a gente familiares de Belgrano. Por eso le preguntaba, ¿tuvo 2 hijos entonces? Sí, y tuvo otro que se llamó Rosas y Belgrano, no me acuerdo cuál es el nombre de pila, Rosas y Belgrano, porque lo tomó como hijo adoptivo Juan Manuel de Rosas. Eran hijos extramatrimoniales, porque él nunca se casó. Le pregunto, en la vida de Belgrano, que no fue muy larga, por cierto, porque ¿a qué edad muere Belgrano? Y yo no me acuerdo en qué año fue nacido, pero no debe haber tenido más de 50 años. Está bien que en esa época... Sí, ya eran grandes, pero... Pero, digamos... él vivió ¿cuántos años acá? Él llega de España ¿con qué edad? ¿Con 24, 25? Yo no me acuerdo de la fecha de nacimiento de Belgrano, no la tengo presente, pero supongo que en 1810 debe haber sido un hombre de 30 años, 35 años. Como sumo, tenido, no más. Joven, no más. Joven. Él ya actuó en las invasiones inglesas, no actuó en la guerra, en la lucha, porque él huyó a Montevideo, y lo dice en sus memorias, para no tener que jurar fidelidad al rey de Inglaterra. Lo mismo que Liniers y lo mismo que Sobremonte. Se exiliaban. Claro, se exiliaban. Y Sobremonte y Liniers fueron a hacer un ejército. Sobremonte vino acá, montó un ejército, fue a defender Buenos Aires. Liniers hizo lo mismo en Montevideo, lamentablemente llegó antes Liniers, no digo lamentablemente, para Sobremonte llegó antes Liniers. No lo esperó a Sobremonte como lo había ordenado, y cuando Sobremonte llegó, los porteños que no lo querían, se lo sacaron de encima. Del otro lado hay mucha gente que se está enterando de muchas cosas de Belgrano, por lo que estás diciendo, Prudencio, pero hay como distintas miradas, dependiendo del historiador que uno busque o lea o escuche, sobre justamente Belgrano. Si vos, sacando que sos historiador,
¿a quién le recomendás del otro lado? Digo, esto fue lo que pasó, esta es la vida de Manuel Belgrano. Digo, ¿cuál es el más creíble? ¿Cuál es la más creíble? Aunque no creo que Belgrano tenga muchas No he visto detractores, no he visto muchos Pero detractores. si hay un libro para recomendar. Claro, un libro para recomendar, un colega tuyo. Mira, el Ha que hecho más se mucho ha laburo ocupado de él no me gusta, como persona no me gusta, que es Bartolomé Mitre, pero ha escrito mucho de la vida de Belgrano y creo que lo que ha escrito es correcto, pero Mitre ¿Se le da la no me gusta importancia por a la otras escuela, la razones. importancia que tiene que tener? Sí, le da, por eso tenemos mañana feriado, por eso los chicos hasta el día de hoy se cantan los cantos a la bandera, la celebran, y Belgrano, hoy decís Belgrano y cualquier chico del primario sabe de quién es. Y es una figura muy querible, muy querible. Muy No, querible. sí. No tiene... Y además hay un cuadro de fútbol, perdón, me voy a parar, que lleva su Somos nombre. dos maestros. Tengo junta con estos hinchas de Belgrano. Acá dice Leonardo, oye, ¿cómo le va, señor Argañarás? ¿Por qué no está más en el programa Palabra de Honor? Es un excelente historiador y escritor, tengo sus libros. Ahí tiene su fan. ¿Por qué no está Me más? quedo sin palabras. No, yo lo que pasa es que me dediqué mucho, después que me he jubilado, a la investigación histórica y no tenía mucho tiempo. Y lo dejé en manos de un querido amigo con quien lo iniciamos, que es Eduardo Ibáñez. Así que me invita cada rato. Así que La investigación histórica de la historia que haces, te lleva mucho tiempo, es difícil, imagino que te encanta, obviamente, ¿no? Sí. Pero digo, es rascar. Lo hago con pasión, lo hago con pasión. ¿Viajas mucho por ese tema? Sí, no necesariamente, porque mi historia, sobre todo la historia que más escribo es sobre Córdoba, sobre Córdoba. Argentina y en especial en Córdoba. Y ahora estoy por llevar a imprenta un libro que se llama El pueblo de la Toma, que es los orígenes del barrio de Alberdi, que es un pueblo de indios calchaquíes que se instaló en 1666, el cabildo los contrató para mantener limpia la bocatoma de la acequia que proveía agua a la ciudad. ¿Belgrano pasó por Córdoba? Sí, por supuesto. Bien, sí, ¿qué hizo en Córdoba, Belgrano? No ha tenido ninguna actuación sobresaliente, pero sí, ha estado en Córdoba, por cierto. Sí. Dice Pato, soy Tano, está muy bueno traer al historiador, te felicito porque así nosotros también los extranjeros podemos conocer la historia de la querida Argentina. Muy bueno, felicítelo al señor Argañarás, son los mejores de Córdoba, muchas gracias. Bueno, él es el mejor, nosotros... Sí, nosotros somos dos, cuatro copos, nosotros no. Bueno, el Tano debería estar también orgulloso de que la sangre que llevaba Belgrano en sus venas era sangre que hoy llamaríamos italiana, porque su padre era nacido, no me acuerdo en qué ciudad de Italia, pero hay un monumento incluso en Italia a Manuel Belgrano. Sí. En esa ciudad, no me acuerdo si Génova... Por ahí, la memoria después de los 70 años se convierte en una enemiga, Pato. Bueno, para cerrar, Prudencio, ¿cómo lo definirías Belgrano en pocas palabras? Yo creo que un prócer realmente digno de servir de ejemplo, porque a los próceres se les puede reconocer muchas, o algunas pocas actos de heroísmo que merecen que les rindamos tributo, pero cuando a eso se suma una vida privada, una vida personal que realmente es un ejemplo, entonces nos sirve para mostrarle a los niños y decir, esta es lo que ustedes tienen que tomar de ejemplo. Yo creo que ese es la última, sí. A ver si se juega con esta. Belgrano sería hoy peronista, radical o de izquierda. O kirchnerista. ¿Usted qué cree que no sería? lo arruinemos, Francisco. Dejémoslo ahí, porque yo me jugaría por mi propio pensamiento y sería injusto. Así que claro, a lo mejor claro. Sería liberal, no te quepa para menos duda, pero no lo voy a decir. Prudencio, muchas gracias por venir. Una clase magistral, Bueno, mi Prudencio, querido director, vamos a la pausa. Dale. Cuando volvemos tengo cientos de mensajes. Muy bueno.